Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy muy bien acompañada porque tengo de colaborador a Santiago, que está ahí abajo apoyándome. Está aquí, Hello. aquí está Santiago. Bueno, vamos a tratar el tema del Poder Judicial, que es un tema que a mí me impone mucho y que es al que se dedica el título 6 de la Constitución, del artículo 117 al 127. Me impone, sí me impone, es uno de los tres poderes, acordaros, poder legislativo, las Cortes Generales, poder ejecutivo, el gobierno, y el poder judicial es el otro, es el poder pobre, es el poder donde no hay privilegios, porque quienes realizan la potestad jurisdiccional, el ejercicio jurisdiccional, es decir, quienes juzgan y hacen que se cumplan las sentencias, o sea, se ejecuten lo juzgado, son personas como tú y como yo, funcionarios, ¿no? No hay más, no hay privilegios. Son gente normal que saca su plaza de juez y con los años se convierte en magistrado, porque entre un juez y un magistrado la diferencia que hay es el tiempo que llevan de carrera y los ascensos, porque han pasado, un juez lo que hace es juzgar en un órgano unipersonal, es decir, en un juzgado solo él, y un magistrado es el que está juzgando en un órgano colegiado, es decir, comparte esa función con, son como mínimo, para que nos entendamos, 3 o más magistrados. Esa es la diferencia entre un juez y un magistrado, un señor que pasa por una oposición y que, según asciende, pues se convierte en magistrado. A lo mejor no quiere ascender, que eso es una cosa que es cosa de ellos. Vamos a ver, es un poder esencial. Sin justicia no hay armonía social, no hay paz social. O sea, no hay que quitárselo de la cabeza, la importancia que tiene. Y cuentan con muy poquitos recursos, tanto personales como materiales. Es una forma también de que nos hagan fuertes, supongo, ¿no? Yo me acuerdo de una jueza que conocí en un pueblecito, creo que era en Archena, en Almería, que me dijo que cuando empezó su función como jueza, era su primer destino, se encontró con que había que hacer una rueda de reconocimiento, eso que aparece en las películas, que aparece el que ha cometido el delito acompañado de otros que se puedan parecer, para que la persona que ha visto, ¿no?, pueda, se los colocan delante, ¿no?, y pueda reconocerlo o no pueda reconocerlo para utilizarlo como prueba. Pues se encontró con este tipo de prueba, con la rueda de reconocimiento, y allí vi unas instalaciones en los juzgados un poco penosas. Algo nada raro, Y dijo, ¿y esto cómo hacemos la rueda de reconocimiento? ¿Cómo hacemos para que el testigo no pueda ser reconocido, ¿no?, para poder proteger la privacidad del testigo, que no sea reconocido, que no le sea violento estar frente al posible delincuente, ¿no? Ya, muy fácil, le ponemos una caja con unos agujeritos. Esto me lo contó una señora jueza. O sea, que fijaros dónde estamos. Pasó hace años, también es verdad. Ahora 20 años de aquella historia que me contaron, que tuve el lujo de que me la contaran. Lo que quiero decir es que cuenta con muy poquitos recursos personales y materiales, y como casi todas las cosas importantes, es gracias a la gente corriente intentando hacer las cosas lo mejor que puede, que funciona. Que cometen errores, que hay problemas, los hay, pero vuelvo a repetirlo, cuenta con poquitos recursos personales y materiales. Y no me enrollo más, que hoy, como estoy con Santiago, pues entonces me pongo contenta y me enrollo más, me pasa eso. Y vamos a empezar. Bueno, el título 6 de la Constitución del Poder Judicial, artículo 117 a 127. El artículo 117 es esencial porque está el meollo. Entonces nos dice, lo primero, la justicia emana del pueblo, como todo, emana del pueblo, y se dicta en nombre, o sea, se ejerce en nombre del rey. Eso aparece en las sentencias, ¿no? Esa expresión al final de la sentencia. Y nos dice que es un poder que realizan los jueces y los magistrados, y que los jueces y los magistrados, nos dicen, son independientes. Ahí aparece el primer principio esencial. Son independientes. ¿Qué quieren decir? Que un juez o un magistrado, cuando está dictando sentencia, no puede recibir instrucciones. No se le puede coartar, no le pueden decir, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo allá. No. Cada juez y cada magistrado es independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional. Y solo puede ser, de alguna forma rectificada, que es una forma de hablar, en vía de recurso. Pero no puede ser ordenado a realizar las cosas de una manera, a interpretar la ley de una manera. Eso no se puede dar. Son independientes cada uno de ellos. Son inamovibles, es decir, no vale que otros poderes intenten presionar para trasladar a un juez, para remover a un juez, para
abrir un expediente disciplinario y suspenderlo de empleo y sueldo una temporada, o de separarlo, ¿no?, de la profesión, a menos que estén dentro de los casos previstos en la ley. Son inamovibles, o sea, pueden trasladarlos, pueden abrirles un expediente disciplinario y sancionarlos, ¿no? Pueden ser jubilados, pero todo conforme a la ley, no de una manera arbitraria, es una garantía. Además de independientes e inamovibles, son responsables, como todos, o sea, los jueces son responsables por el ejercicio de su función, y como funcionario público que son, la administración, en el ejercicio de sus funciones, quiero decir, los errores que se puedan cometer en la justicia pueden ser objeto de una indemnización de la que se tiene que hacer cargo la administración. Si luego resulta que el juez o magistrado ha realizado sus funciones con dolo, con culpa, con una negligencia grave, y estamos en otras situaciones, pues la administración reclamará la indemnización a este juez o magistrado. Entonces son independientes, son inamovibles, son responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Qué pasada, ¿no?, de la ley. Las leyes cuanto más duran, más justas son. Si duran poco es que no están bien hechas, ¿eh? Está aquí Santiago ayudándome. Y luego nos dice, este artículo 117, nos dice también, aparte del principio de independencia, de inamovilidad, de responsabilidad, de sometimiento al imperio de la ley, nos dice que la potestad jurisdiccional, es decir, juzgar y ejecutar lo juzgado, es una competencia exclusiva de jueces y magistrados, o sea, de los jueces y de los tribunales. Solamente la hacen ellos. Y luego reincide, ¿no?, nos dice en el último apartado del 117, y el principio de unidad jurisdiccional, ¿no?, es el que es la base de la organización, ¿no?, el principio de unidad jurisdiccional, que vuelve un poco sobre lo mismo. Solamente los juzgados y los tribunales son los que juzgan y ejecutan los juzgados. Tribunales y juzgados son el Tribunal Supremo, que es lo más de lo más, la Audiencia Provincial, que hay unos jueces muy monos, muy guapos. A mí me gusta Santiago Petraz, es buenísimo, con esas melenitas, buenísimo. Luego está, me encanta, que se llama como tú. Y también están los juzgados centrales, están los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, las audiencias provinciales y todas las clases de juzgados que hay. Pero fijaros, son estos juzgados y estos tribunales los que ejercen la potestad jurisdiccional. Ellos únicamente los que en el territorio español, ¿no?, pueden juzgar y ejecutar lo juzgado. Por eso, luego nos dice el artículo 117 que están prohibidos los tribunales de excepción. No me inventes tribunales para un momento dado, para una situación determinada. Eso aquí no está permitido. Aquí los juzgados y los tribunales son los que son. Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, juzgados centrales, tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas, audiencias provinciales y juzgados. Entonces, solo ellos. Y la excepción que establece, que recuerda este artículo 117, es la que hay en el ámbito militar, lo que es el orden militar para el ámbito castrense, ¿no?, para el tema de los militares y para las declaraciones de estado de sitio conforme a la ley. Es la excepción que fija este artículo 117. Entonces, lo que nos hemos encontrado, la justicia se ejerce en nombre del rey, emana del pueblo, los jueces y magistrados son los únicos que ejercen la potestad jurisdiccional, lo hacen con exclusividad, de hecho tienen todas las incompatibilidades del mundo. Estos jueces y magistrados que forman tribunales son independientes, inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley, y hay una única justicia en España, ¿no? Y ellos la ejercen con exclusividad la potestad jurisdiccional, juzgar y ejecutar lo juzgado. Espera un momentito. A ver, 5 cosas se convierten en una. No, son... Sí, bueno, forman todas es un conjunto. Luego tenemos en el artículo 118 la obligación de cumplir las sentencias, claro, porque la potestad jurisdiccional es juzgar y ejecutar lo juzgado, entonces las sentencias son obligatorias. Y tenemos todos que colaborar para el cumplimiento de las sentencias y para la administración de justicia, y cuando se dice todos, es todos, los ciudadanos, las administraciones públicas, los funcionarios, todos, los futbolistas también, ¿eh? Y luego tenemos en el 119 que la justicia tiene que ser gratuita
para aquellos que acrediten insuficiencia de recursos económicos para poder litigar, porque si no, no podría. O sea, el derecho fundamental que tenemos a poder acudir a la justicia, a la tutela judicial efectiva, no podría ser verdad. Entonces, cuando se carecen de recursos económicos y puedes acreditarlos, te ponen todos los medios a disposición para que tú puedas hacerlo, puedas litigar, para poder disfrutar del derecho a la tutela judicial efectiva. Luego nos encontramos en el 120 cosas muy bonitas. Una, las actuaciones judiciales son públicas, salvo los casos que establece la ley. Por ejemplo, si estamos ante un caso de violación de menores, pues a ese juicio no se puede asistir, esa puerta cerrada, ¿no? Pero como norma general, las actuaciones judiciales son públicas. Y es así, porque de hecho, cuando yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, ¿no? Que tú vas a los juzgados y entras a ver, ¿no? Entras a mirar, a aprender algo, ¿no? A conocer, y es muy bonito. Luego tenemos que el procedimiento, sobre todo en lo que es criminal, en lo que es derecho penal, el procedimiento judicial va a ser fundamentalmente oral, va a ser hablado. Y luego tenemos también que las sentencias se tienen que motivar, se tienen que explicar, porque se dicta una sentencia a favor, en contra, una parte en favor, una parte en contra, ¿verdad? Luego tenemos en el 121 lo que hemos comentado antes, el tema de la responsabilidad, y es que en la justicia se cometen errores judiciales. También se pueden cometer errores judiciales, o sea, se cometen por un lado errores judiciales y por otro lado también se pueden producir daños a las personas por funcionamientos anormales de la justicia, por situaciones diversas en realidad. Entonces, tenemos el tema de lo que se llama la responsabilidad patrimonial. El ciudadano no tiene por qué sufrir los errores o el funcionamiento de la administración, y ante daños económicos a las personas por el funcionamiento de la administración, en este caso la administración del Estado tiene la obligación de indemnizar económicamente. Y luego tenemos el 122, que también es muy importante. El 122 es muy importante, mira, porque dice, por un lado, que la organización del Poder Judicial se tiene que regular por ley orgánica, que es lo más de lo más, por ley orgánica, y que el estatuto de los jueces y de los magistrados también se tiene que regular por esta ley orgánica, por ley orgánica. Cuando hablamos de estatuto de jueces y magistrados, igual que cuando hablamos de estatuto de los funcionarios, estatuto del personal de instituciones sanitarias, estatuto del personal docente, estamos hablando de la normativa de personal, estamos hablando de selección, de ascensos, de sanciones disciplinarias, lo que es una normativa de personal. Entonces lo que nos dice el 122 es que una ley orgánica tiene que regular la organización judicial y el estatuto, o sea, las normas de personal de los jueces y los magistrados, ¿no? Y luego lo que nos dice también es que el Consejo General de Poder Judicial, claro, es que fíjate, nos dice, el Poder Judicial es un poder, ¿vale? Es un poder, muy bien. Pero, ¿quién puede? O sea, ¿quién nombra a los jueces, a los magistrados? ¿Quién les hace los exámenes? ¿Quién les inspecciona? ¿Quién les controla? ¿Quién les hace un expediente disciplinario? ¿Quién resuelve los concursos de traslados? ¿No? O sea, ¿quién hace todo esto? Porque es un poder y tiene que estar separado del poder ejecutivo y del poder legislativo. Es decir, no van a ser las Cortes Generales, no van a ser el gobierno el que les nombre, el que les haga la selección, el que los traslade, el que los jubile, el que les abra un expediente disciplinario. Entonces, nos inventamos, la Constitución recoge el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno. El Consejo General del Poder Judicial no ejerce la potestad jurisdiccional, ni juzga ni ejecuta lo juzgado, no se dedica a eso. No, esos son los juzgados y tribunales, sino que gobierna. Entonces, es como un órgano administrativo en realidad. Entonces, la historia viene, bueno, este órgano, el Consejo General de Poder Judicial, los nombra, los expedienta, los jubila, los traslada, hace la selección, inspecciona los juzgados, muy bien. Y entonces nos dice, aquí ha habido un poco así, está un poco así confuso, dice, ¿quién integra el Consejo General de Poder Judicial? Bueno, y a mí no me gusta cómo está redactado bien este artículo, pero bueno, yo lo explico. El Consejo General de Poder Judicial lo integran 20 vocales. Muy bien. De estos 20 vocales, 12 de ellos tienen que ser jueces y magistrados de la carrera, o sea, no pueden ser contratados ni interinos, tienen que tener plaza en propiedad. Jueces y magistrados de cualquier categoría.
Vale, 12 de ellos entre jueces y magistrados. Muy bien. Ahí participan las asociaciones de jueces y magistrados proponiendo un número de jueces y magistrados, ¿no? Y entonces, de las propuestas que hacen las asociaciones, y con eso tengo que tener cuidado porque como es que la ley orgánica del Poder Judicial te la modifican todos los años, como aquel que dice, y hubo una reforma importante, creo que en el 2014, si no recuerdo mal, en el 2015, no lo recuerdo bien. Total, que participan asociaciones de jueces y magistrados proponiendo, y entonces el Congreso y el Senado, cada uno de ellos tiene que elegir a 6 magistrados entre jueces y magistrados, 6 miembros, cada uno de ellos, con una mayoría de 3/5, o sea, 6 el Congreso, 6 el Senado, de personas que pertenezcan a la carrera judicial, por una mayoría de 3/5. Eso por un lado, y los nombra el rey. Nos faltan 8 hasta 20. Estos otros 8 van a ser juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de profesión. Estamos hablando de profesores, estamos hablando de abogados, juristas de reconocida competencia con más de 15 años de profesión. Entonces, estos 8, 4 son elegidos por el Congreso, 4 son elegidos por el Senado, también por una mayoría de 3/5. ¿Para qué? Para una duración de 5 años, para un mandato que dura 5 años. Son nombrados, estas designaciones realizadas por el Congreso y por el Senado, son elevadas al rey, que los nombra. Vale. Ahí tenemos el Pleno del Consejo General de Poder Judicial, los 20 vocales. Nos falta elegir al presidente. Estos 20, que son 12 jueces y magistrados, 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años, elegidos al final por el Congreso y por el Senado por una mayoría de 3/5, de los 12, 6 Congreso, 6 Senado, de los 8, 4 Congreso, 4 Senado, mayoría de 3/5, estos 20 tienen que elegir a su vez a otra persona que va a ejercer la función de presidente. No entre ellos, no entre los 20, es el número 21, el presidente. Estos 20 van a elegir por una mayoría de 3/5, bien entre jueces y magistrados de carrera, bien entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de profesión, al que va a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial, con un mandato también de 5 años y por una mayoría de 3/5 que realiza estos 20. Es nombrado por el rey, igual que el resto de los miembros del Consejo General de Poder Judicial. Una cosa interesante, este presidente que ha sido elegido por los 20 vocales del Consejo General de Poder Judicial, en el momento que es elegido presidente del Consejo General de Poder Judicial, también es nombrado presidente del Tribunal Supremo, que es al que se dedica el artículo 123, recordándonos que es lo más de lo que es el Poder Judicial. El Tribunal Supremo tiene competencia en todo el territorio de español, jurisdicción en toda España. Hay sala de todos los órdenes jurisdiccionales, hay sala de lo civil, que se dedica a los temas de derecho civil, simplificando mucho, ¿no?, a los problemas propios de los ciudadanos, con divorcios, separaciones, contratos, a derecho penal, delitos, asesinatos, robos, derecho contencioso administrativo, cuando el ciudadano no está conforme con lo que ha hecho la administración, y derecho de lo social, problemas, conflictos, trabajadores, empresarios, y luego hay una sala de lo militar, y ya es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, el Tribunal Supremo es lo más de lo más dentro del territorio español, con ese culmina, y como he dicho, lo preside, el Tribunal Supremo lo preside el presidente del Consejo General de Poder Judicial. No me confundáis, por Dios, por favor, el Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo es un órgano judicial, juzga y ejecuta, y conforme a la ley. Y otra cosa es el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Y es cierto que también juzga cuestiones, pero todas relativas a derecho constitucional, directamente vinculadas con el derecho constitucional, lesiones directas a la Constitución, violencias a la Constitución. Ese es el Tribunal Constitucional, y era para casos muy determinados, recursos de amparo, recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad, conflictos. Eso es otra cosa aparte, es el mayor garante de la Constitución. Este está aparte, este no pertenece al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional no pertenece. Vale. Y luego ya nos vamos al 124, que es el Ministerio Fiscal, que el artículo es de farragoso,
artículo es feo, feo, feo. El Ministerio Fiscal no pertenece al Poder Judicial. El Ministerio Fiscal es un colaborador imprescindible de la justicia, pero no pertenece al Poder Judicial. Entonces, ¿para qué sirve el Ministerio Fiscal? Pues el Ministerio Fiscal sirve para poner en marcha procedimiento, para accionar procedimiento, bien de oficio, bien porque el Ministerio Fiscal lo decide él solito, o bien porque se lo solicitan las partes. Y va a luchar para que se defiendan los derechos y deberes fundamentales, para que se cumpla la legalidad, para que los juzgados y los tribunales sean independientes. Mirad, el Ministerio Fiscal, siempre que hay menores, siempre que hay incapaces, siempre que hay situaciones donde una parte es débil o frágil, va a estar presente en el juicio. Pero no es tampoco como lo que vemos en la tele, no es lo mismo. Vale. Cosas importantes. Bueno, el Ministerio Fiscal, como he dicho, no pertenece al Poder Judicial, y aquí sí que, vamos a ver, el jefe del Ministerio Fiscal, que es el fiscal jefe del Estado, ¿no? El fiscal jefe del Estado, que sinceramente ahora mismo no sé quién lo está ejerciendo. Me acuerdo mucho de uno que estuvo Torres Dulce, que no estuvo hasta hace un par de años, y me gustaba mucho, mucho, mucho. El fiscal general del Estado, ojo, fijaros lo que pasa, es nombrado por el rey a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y ahí este nombramiento, una propuesta del gobierno, es lo que le hace un poco peculiar. Entonces, el fiscal general del Estado sí que es cierto que en este instituto sí que es el máximo, y sí, aquí sí que existe una relación de jerarquía, cosa que, como decíamos, que los jueces y los magistrados son independientes, los fiscales no. Aquí hay una relación de jerarquía, de dependencia jerárquica, donde sí que se dan instrucciones de funcionamiento. Sin perjuicio, o sea, de que aunque haya dependencia jerárquica, ellos tienen que funcionar siempre conforme a la legalidad e imparcialidad. Bueno, la ley regulará un estatuto del Ministerio Fiscal. La ley ya no viene recogida por ley orgánica, o sea, solo por ley, así que es ley ordinaria. Y ya terminamos con el Ministerio Fiscal y pasamos a 125, artículo precioso, más bonito, porque habla de la participación de los ciudadanos en el Poder Judicial. Y entonces aparecen tres instrumentos de participación de los ciudadanos en el Poder Judicial. Tenemos, por un lado, el jurado, que es tan conocido para algunos delitos penales, ¿no?, que es la posibilidad de que cualquier ciudadano sea miembro de un jurado y juzgue, eso es muy de película. Por otro lado tenemos la acción popular, y es que cuando estamos ante un delito donde se lesionan derechos sociales, derechos generales, ¿no?, no es necesario, para poder solicitar la participación de la justicia, para que la justicia intervenga, no hace falta que tú de alguna forma demuestres que te afecta a ti directamente. En el momento que afecta a la sociedad en general, tú puedes participar con la acción popular. No deja de ser una acción un poquito complicada, pero bueno, es la acción popular, es una forma de participación. Y por último aparecen los tribunales consuetudinarios. Los tribunales consuetudinarios, los más importantes, los que yo conozco en España, son el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia. Ambos son tribunales de reparto de aguas, o sea que tiene que ver con la agricultura. Y se llaman consuetudinarios porque se rigen por costumbres, no por leyes, por costumbres. Son muy bonitos, ¿verdad? Tribunal de las Aguas de Valencia y el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia. Sí, pero no se te está yendo un poquitín la luz. Porque... Se me está yendo la luz, tenemos que terminar ahora mismo, pero estamos a punto de terminar. Tenemos ya por último la policía judicial, que es la policía que aparece en las películas, ¿no? La policía que lo que hace es investigar los delitos. Esta policía depende de las instrucciones que le den los jueces, los tribunales y el Ministerio Fiscal. Y por último tenemos en el 127 que los jueces, los magistrados y los fiscales tienen incompatibilidad de todo, o sea, no pueden hacer otra cosa que es su profesión, salvo lo que es ser profesor asociado en universidades, ¿no? Y a lo mejor algo de investigación puede ser, pero muy poquita cosa, ¿no? Tienen muy poquito margen para realizar otras segundas actividades. Eso una. Y yo destacaría la prohibición de sindicación y de formar parte de partidos políticos. Los jueces y magistrados en activo,
así como los fiscales en activo. No puede desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Ellos funcionan por asociaciones, pero no pueden pertenecer a sindicatos. Y ya hemos terminado el Poder Judicial, que a mí es un título que a mí me imponía mucho, un poco difícil. Ya hemos terminado, Santiago. Vale, pues darle un... Y suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. chao, chao. Hasta la próxima.